Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Le bendiga, amados hermanos. Le bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes. Es mucha alegría, mucha satisfacción poder estar una vez más en este nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Agradecido mucho de parte de nuestro Dios por la bendición que me permite poder compartir con ustedes en este tiempo. Les invito a que se quede con nosotros y comparta con nosotros estos minutos que hemos de estar aquí hablando de la palabra gloriosa de nuestro Dios. Oramos. Padre, te agradezco, te bendigo y te glorifico porque tú me has permitido el privilegio y la bendición de estar con mis hermanos una vez más para hablar de tu palabra. Te ruego que me ayudes, que me des, Señor, la palabra conforme sea tu voluntad y que sea edificación para cada uno de nosotros los que la vamos a escuchar. Te suplico en el nombre de Jesús para tu gloria y edificación de nuestras almas. Amén. Amén. Saludamos a todos los hermanos, a todos los pastores, evangelistas, a todos los líderes de la Iglesia de Cristo Jesús. Y saludamos también con mucho afecto, con mucho respeto a todos los amigos que no se han convertido todavía a Cristo, al Evangelio. Siempre son muy bienvenidos y son muy importantes para nosotros. Yo diría que mayormente para ustedes es este programa. Gloria al nombre de Jesús. El Señor nos encomendó llevar las buenas nuevas de salvación y este es uno de los medios que el Señor nos ha permitido usarlos para la gloria de su nombre y para dar a conocer su poderosa palabra. Aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande y su poder es ilimitado. Dios te bendiga, Mayra, Dios bendiga a tu esposo y a tus hijos. Gracias por tu compañía aquí en nuestro programa. Dios es bueno, Dios se ha glorificado en nuestras vidas y le bendecimos por su bondad y su misericordia. Aleluya. Le invito para que todos los domingos a las 8 de la noche esté con nosotros en nuestro programa. Hubo un cambio aquí en Facebook, 8 de la noche todos los domingos. Hablamos palabra de Dios y traemos unos temas gloriosos, los cuales siempre edifican nuestras vidas. Y también todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, le invito para que no se pierda el programa que transmite mi amigo y hermano Pastor Pancho del Valle, el programa que se llama El Menú de Hoy, todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Un programa muy bueno, muy variado, con música, testimonio y sobre todo la enseñanza de la palabra de Dios, de la predicación, el mensaje del Evangelio, que es el que edifica nuestras vidas. El menú de hoy, recuérdense, todos los lunes a las 7 de la noche con mi hermano y amigo Pastor Luis Pancho del Valle y su esposa Dali Vélez. Gloria a Jesús. Y esta noche hablamos bajo el tema la eternidad de Dios. La eternidad de Dios, un tema hermoso, precioso, pero algo desconocido. Algo desconocido. Mucho se ha dicho de ello, pero realmente no se puede decir mucho porque no hay mucha información que decir. Tenemos que conformarnos con lo poco que nos dice la palabra de nuestro Dios, las Sagradas Escrituras. Vamos a dar lectura en el Salmo 103. La palabra del Señor dice en Salmo 103, en el verso 15 hasta el 18. Dice, el hombre, o sea, el ser humano, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
Gloria al Señor. Dios bendiga esta palabra poderosamente. Como vemos, esa palabra dice que hace una comparación entre el ser humano y Dios. Dice que el ser humano dura poco tiempo porque nos morimos, ¿verdad? Y pasamos al olvido. Nos recuerdan 2 o 3 años, si acaso, y después se acaba la existencia, pero también se acaba la memoria de la persona. Algunos más y otros menos los recuerdan, pero la mayoría de la gente se olvidan. Y entonces, en el caso de nuestro Dios, no. Nuestro Dios no termina su existencia jamás. Nosotros los seres humanos tenemos un tiempo limitado de nuestra vida aquí en la tierra. Pero según dice la palabra de Dios, después que partamos de este mundo por el proceso de la muerte, allá en el más allá, hay otra existencia que no se espera a todos los seres humanos. A todos. A todos. Hay otra existencia. Eso de que cuando yo me muera termina todo, eso no es cierto. La palabra del Señor no dice eso. Y hoy hablamos bajo el tema verdades irrefutables del Evangelio. Y una de las verdades que son irrefutables del Evangelio es que la palabra de Dios dice que después de esta vida, después que partamos de este mundo, hay otra existencia. Y allá, en el lugar que sea, nosotros no sabemos, porque la palabra de Dios no nos dice dónde es, pero sí sabemos que es un lugar. Dios va a clasificar las personas y va a poner a unos a un lado y a otros a otro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo decir otra cosa. Toda persona que se acerca a Dios en busca de perdón y misericordia, toda persona que busque la gracia y la misericordia y el perdón de Dios, que el Señor lo acepte como su hijo, porque le sirve, porque se guarda para él, va a estar en un lado. Los desobedientes, los indiferentes y las personas que hagan caso omiso de esta invitación que Dios le hace en su palabra, pues van a estar en otro. Y la palabra del Señor dice que los que hacen la voluntad del Señor, los que se guardan para Él, los que le sirven, los que le adoran, los que le adoramos, debo de decir, los que le servimos, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo no tiene que ver nada con religión, lo sigo diciendo, lo diré siempre, no es cuestión del nombre de una religión, no, es cuestión de una devoción con Dios y una vida de consagración a Él y de búsqueda. Y entonces seremos llamados hijos de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad, les da derecho de ser llamados hijos de Dios. Es decir, que los que no lo reciben no son hijos de Dios. Digo por adopción, porque por creación todos somos hijos de Dios. Pero no todos vamos a heredar la vida eterna. Entonces los que sean desobedientes, los que habiéndoseles mostrado el camino de la salvación y del perdón de Dios a través de las Escrituras, no hagan caso, no lo acepten, van a estar en un lugar donde la palabra del Señor dice que es un tormento. Es un lugar que no es agradable para nada. Entonces a la gente no le gusta que lo digamos, porque dicen que es que nosotros le metemos miedo a las personas para que se convenzan por miedo y vengan al templo, vengan a la iglesia nuestra. Pero eso no es el propósito es advertirle para que salven su alma, para que salgan del peligro, de la perdición eterna que espera a toda persona. Eso es serio, eso no es juego, eso tampoco es opcional. Yo diría que acercarnos a Dios, Dios no nos obliga, porque Dios nos dio libre albedrío y respeta nuestra decisión. Si nosotros no queremos servirle y queremos odiarlo y maldecirlo y cuantas cosas, Dios respeta esa decisión y no interviene. Ahora, sus consecuencias las tiene la persona que tome esas acciones, debo de decir. Y las hay, ¿sabes? Hay muchas personas así, que se rebelan
dicen, yo no creo en eso. Eso son mentiras, eso son falsedades. Y así por el estilo, dicen muchas cosas. Pero la palabra del Señor no es falsedad, es realidad. Y más vale que lo entendamos en esta vida, porque después de esta vida lo van a entender, pero va a ser muy tarde, donde ya no va a haber remedio. Y la eternidad de Dios es una realidad tan gloriosa que como no se conoce mucho de ella, pues no hay mucho que decir. Tenemos que conformarnos con decir, el concepto bíblico es que Dios existe desde siempre. ¿Desde cuándo? No sabemos. ¿Hasta cuándo va a existir? No sabemos. Yo sé que yo existo desde que nací y voy a durar hasta que me muera. Eso es así. A menos que Cristo no venga algo antes y nos vayamos con Él. Que como quiera que sea, dejo de existir en esta vida para ser transformado con un cuerpo glorificado, como dice la Sagrada Escritura, entonces moraremos en las moradas eternas. Esa es la verdad irrefutable del Evangelio. El tema de la eternidad de Dios es algo difícil de explicar y difícil para muchas personas de entender, porque lo poco que se conoce de ello, muchas veces cuando lo hablamos, muchas personas no le cabe en la cabeza, no le entra en la cabeza la idea de que no haya un principio, porque nosotros estamos impuestos a que aquí en esta vida, en este mundo, todo tiene un principio. Todo tiene un principio, pero todo, empezando por nosotros mismos. Tenemos un principio. ¿Cómo? Cuando nacimos. Aunque no fue cuando nacimos. El principio nuestro fue desde que estábamos en gestación en el vientre de nuestra madre. Ya estábamos existiendo, ya teníamos un alma y un espíritu. Por eso es que el aborto es un crimen. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Crimen es matar, quitarle la vida a un ser viviente, en este caso un humano. Pastor Cara Paricio, Dios le bendiga poderosamente. Oramos para que su Señor amplíe su ministerio y bendiga la congregación allá en Colombia. Le bendiga mucho a usted, a su familia y la iglesia que está allí en Villavicencio, en Colombia. Entonces, las Sagradas Escrituras son la única fuente de información que tenemos acerca de la eternidad de Dios. No hay ninguna otra. Sí, hay muchas, pero miles de libros y muy buenos, algunos, la mayoría de ellos, muy buenos, de escritores que se han dado a la tarea de estudiar profundamente este tema y abundar, argumentar, filosofar y cuántas cosas podemos decir acerca de la eternidad de Dios. Yo he leído algo de eso y es hermoso, claro, pero no podemos ir más allá porque la palabra de Dios dice muy poco de eso, del origen de Dios, si es que tuvo origen, no sabemos. Y como no sabemos, yo no puedo decir nada de eso. Lo único que podemos decir es lo que la palabra del Señor dice, que desde la eternidad Él existe. Aquí lo leímos en el Salmo 103. La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Quiere decir que desde la eternidad ya Él está allí. Y hasta la eternidad Él va a estar allí. Ahora, el caso es cuándo comenzó esa eternidad del pasado y cuándo va a terminar la eternidad del futuro. No sabemos. Un tema completamente cerrado que nadie puede decir nada absolutamente sobre eso. Lo único que la palabra de Dios sí dice, me voy a adelantar un poco, que Dios existe desde muchísimo antes de haber creado al ser humano. Isaías 43 y verso 10 dice, ustedes son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcas y creas que entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, que Dios está diciendo que Él es el único Dios que existe digno de ser adorado, digno de reverencia. Desde luego, los seres humanos han creado millones de dioses. Que bendiga Dene.
Te bendiga poderosamente a ti y a tu familia. Te bendiga a Libertad Álvarez, mi hija. Dios bendiga a Abby, nuestra nieta. Es decir, que se ha hablado mucho, se ha hablado mucho, pero no se ha dado mucha información. En el capítulo 45 y verso 5 del mismo libro de Isaías, dice el Señor: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. O sea, Dios dice que aunque las personas no lo conozcan, aunque no le sirvan, aunque no sean creyentes, Dios dicta el rumbo de sus vidas. Y Dios los protege, créame. Que la palabra del Señor dice que Dios protege a los pueblos. Y si Dios protege a los pueblos, está diciendo que protege a las personas aunque no les sirvan, aunque no sean creyentes, aunque sean incrédulos, como muchas personas hay que dicen que no creen. No le creen a Dios, no creen su palabra, no creen en ninguna enseñanza bíblica. Entre otros versos, podemos ver lo que dice en el libro del Éxodo, porque la palabra del Señor habla muchísimo acerca de la eternidad de Dios y la muestra de una forma u otra, pero lo menciona de una forma indirecta y no está diciendo en ningún momento su procedencia ni su final. Gloria al Señor. Dios le bendiga, pastor. Aleluya. Mi hermano Oscar me dice pastor, pero yo no soy pastor. Soy solamente un miembro de la Iglesia de Cristo Jesús. Yo le agradezco ese nombre, ese calificativo, lo considero honorífico en este caso. Y son muchas las personas que me han dicho ese nombre, pero a Dios sea la gloria. En el capítulo 3, y hago la aclaración por el hecho de que estamos en el programa. No sé que haya personas que crean que yo le estoy diciendo a las personas que soy pastor, cuando en realidad no lo soy. El hermano Oscar siempre me ha dicho pastor y yo nunca le he dicho que no me diga así, porque para mí yo lo considero una bendición y una honra que me diga así. Es decir, que me puede seguir diciendo pastor, aunque yo no lo sé, hermano Oscar. Aleluya. En el capítulo 3 del Éxodo, en el verso 14, en ese capítulo 3 narra la palabra de Dios cuando Dios envió a Moisés y a Aarón a donde Faraón, el rey de Egipto, para que dejara ir libre el pueblo de Israel, los hebreos que estaban esclavos. Y allí Moisés le dice: cuando yo vaya y le diga a Faraón que deje ir al pueblo, él me va a preguntar que quién me envió, que en nombre de quién yo voy, ¿qué yo le digo? Y Dios le da una contestación que le ha hecho un escándalo a muchas personas. Estoy hablando de gente creyente, porque no entienden, digo de primera instancia, ¿verdad? Porque después estudian y se dan cuenta de que es una realidad lo que Dios le está diciendo. Pero a primera instancia, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, yo digo gente creyente porque cuando vamos a estudiar a los institutos, allí se supone que vayan gente ya maduros espiritualmente, gente que conocen la Biblia, que conocen a Dios, que se han convertido, que son creyentes, que ya son fieles. Por lo tanto, los pastores no le firmarían los documentos para que vayan al instituto a estudiar, porque hay unos requisitos a seguir. Y uno de ellos es que la persona tiene que ser un creyente ya que conozca algo de las escrituras y que lleve algún tiempo en la iglesia y por ahí para abajo. Entonces, esa persona por lo menos ya es un creyente, ya adora a Dios, algunos cantan, algunos predican y todas esas cosas. Entonces, cuando van al instituto a estudiar la palabra de Dios, encuentran esta palabra que voy a leer ahora y no le entra en la cabeza hasta que el maestro le enseña y le explica con detalles, y entonces entendemos. Y qué maravilloso es conocer estas verdades que son irrefutables. Mire, lo dice, no lo puede leer usted, porque está al revés. Pero ahí se ve, si lo lee con calmita, ¿verdad? Verdades que son irrefutables de la palabra de nuestro Dios.
Ese verso 14 me gusta porque dice que Dios le dijo a Moisés, dile que yo soy el que soy. Le dirás así a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Yo soy el que soy. Yo soy, te mandó. O sea, el nombre de Dios en este caso, que él mismo se adjudicó, es yo soy. No dijo Jehová, no dijo Yahvé, no dijo otro de los muchos nombres que aparecen en la Biblia que mencionan a Dios y lo identifican. No, dijo yo soy. El nombre Jehová que leemos en el Antiguo Testamento se relaciona con el verbo en castellano, el verbo ser. Y es específicamente el que es. Eso es lo que verdaderamente significa en perfecto idioma castellano, que es el que nosotros hablamos, el que es. Yo soy el que soy, el que es. ¿Y qué significa eso? Dando a entender un calificativo de exclusividad soberana en todo el sentido de la palabra. Que fuera de él no hay otro Dios. El capítulo 45 de Isaías, verso 22, dice, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso lo dijo Dios a través del profeta Isaías. Y aquí dice claro, miren a mí todos los términos de la tierra, porque Él es Dios y no hay otro. Los seres humanos han creado Samuel Carrero, qué alegría verlo por ahí cerca. Bendiga a usted, su familia toda. Como usted dice, siga ahí para que aprenda. Que yo soy el que soy, quiere decir el que es, el que era, el que es y el que sigue siendo, el que será. Es decir, el nombre del Señor, yo soy el que soy, es una expresión que en nuestro idioma, hasta gramática tenemos que enseñar nosotros aquí, pero con mucho gusto, con mucha alegría. Es una expresión que en nuestro idioma significa un eterno presente. Es decir, no podemos decir Dios era. Dios es y Dios será. Esa palabra la podemos decir en ocasiones, depende de lo que estemos hablando. Pero el era de que ya pasó y que ya no existe, que ya no tiene función, que ya no tiene efecto, que a nosotros nos aplica a cada rato, los seres humanos, a Dios no le aplica. Porque el pasado para Dios todavía es como si estuviera presente hoy. Y el futuro, que todavía no existe, para Él lo está viviendo ya. ¿Cómo se explica eso? Por eso le dije al principio que es casi difícil de entender para mucha gente. ¿Cómo es posible que esté viendo lo que todavía no existe? Bueno, sí, lo dice la palabra de Dios, lo vamos a leer ya mismo. Mire, si los seres humanos pueden hacer cosas parecidas a eso, por ejemplo, un arquitecto viene una persona, una empresa grande, quien sea, no importa, y le dice, yo quiero hacer un edificio o una urbanización o un puente, algo, una construcción. Yo quiero hacer un jardín, yo quiero hacer un vehículo de motor, lo que sea. Esos arquitectos, esos ingenieros, con la capacidad que han adquirido estudiando, diseñan un edificio o lo que he mencionado, lo que sea, lo diseñan de tal manera, lo dibujan sin estar construido todavía. ¿Usted no ha visto eso? ¿Usted no ha visto las maquetas de los edificios? Eso es maravilloso, eso es asombroso. Yo tenía un libro que yo no sé, yo lamento mucho haberlo perdido, donde tenían la maqueta del Centro Médico de Mayagüez cuando todavía en ese lugar lo que había era un pastizal. ¡Qué hermosura!
Qué hermosura de maqueta. Yo tenía ese libro y se me perdió. Entonces, he visto fotos donde plantan un anuncio que es reglamentario aquí en Puerto Rico. Cuando van a construir un edificio, establecen unos anuncios donde está el número de permiso del gobierno, de la autorización para esa construcción. A veces hasta la segregación del terreno y todo está ahí escrito, los nombres y números que conlleva todas esas gestiones. Y entre las cosas dice el contratista que la va a desarrollar, dice el dueño o la empresa que es dueño, la asociación que sea, y también dice el nombre del ingeniero o los ingenieros, muchas veces son más de uno, arquitectos, ingenieros, contratistas, todo está escrito ahí y números de licencia de algunos de ellos. Y también muestran una foto del edificio antes de haber sido construido. ¿Usted no lo ha visto? Yo estoy seguro que sí. Sería una cosa increíble que usted no haya visto una cosa de esa. Porque eso lo vemos a diario, donde quiera. Entonces pregunto yo, ¿cómo un hombre que tiene una mente finita, lleno de imperfecciones, puede imaginarse un edificio, dibujarlo sin haber estado construido todavía? Y después que lo construyen, hermanos, usted compara la foto y compara el edificio ya terminado y son idénticos. ¿Usted lo ha visto? Yo sí. ¿Y sabe qué? No solamente es la foto de frente lo que enseñan ellos. Ellos tienen que poner en esa maqueta las oficinas, las divisiones, las puertas, los elevadores, los baños, los inodoros, los sistemas de electricidad, los sistemas de agua potable, los sistemas de aguas usadas, las escaleras de escape, puertas de escape, todo tiene que estar incluido en esa maqueta. El tipo de columnas que va a llevar, todo eso está diseñado, pero a la perfección. Porque eso lo tienen que evaluar, lo tienen que estudiar, a veces pasan años estudiando un edificio de esos. Ahora le cuesta menos, porque ahora con el sistema de las computadoras pues avanzan más. Pero antes tardaban años estudiando un edificio de esos para entonces después desarrollarlo. Pero siempre lo han dibujado primero, antes de construirlo. Y yo pregunto, si el hombre con una mente finita, con una mente que está impedida, porque no tiene tanta inteligencia como pudiera tener, aunque somos inteligentísimos, sí, claro, hacemos muchas cosas maravillosas. Por ejemplo, esa es una, dibujar un edificio que no está construido todavía. A mí si me ponen a dibujarlo, aunque ya esté construido, no lo sé dibujar, mirándolo. Pero esa gente tiene esa mente que Dios le ha permitido desarrollar esa aptitud y lo pueden hacer. Entonces yo pregunto, ¿no podrá Dios, que tiene una mente perfecta, todopoderoso, aleluya, gloria a su nombre, diseñar algo sin estar hecho? Entonces me va a decir a mí usted que el ser humano puede hacerlo y Dios no. Por favor. Seríamos más que incrédulos si pensáramos eso. Yo soy el que soy, un eterno presente. Es el nombre que identifica al Dios glorioso al que nosotros servimos, al que nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos y al que nos ha ofrecido. Lo más grande de todo es que Él nos ha ofrecido que un día estemos con Él en gloria. Eso tampoco le cabe a muchas personas en la cabeza. Del origen de Dios nadie sabe, pero sí sabemos que la palabra de Dios dice que Él existía desde antes de la fundación del ser humano, desde antes de crear al ser humano. Que la palabra de Dios dice eso, claro que sí. Míralo. Míralo aquí. El apóstol Pedro escribió sobre eso. Dice Pedro que nosotros los seres humanos fuimos redimidos del pecado, Dios nos perdonó a través del sacrificio de Cristo, por la sangre derramada en la cruz,
porque el hombre estaba perdido, estaba destituido de la gloria de Dios, según dice Romanos 3:23, a causa del pecado, y Dios quiso redimirnos, Dios quiso rescatarnos de esa condenación a la cual íbamos camino, y Dios nos rescató con la sangre de Cristo Jesús. Y dice Pedro que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles de este mundo como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero que es sin mancha y sin contaminación. Este verso 20 me encanta, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía diseñado el plan de salvación del ser humano sin haber construido el mundo, sin haber creado al ser humano. ¿Usted sabe lo que estamos hablando? ¿Para qué Dios tiene que tener un plan de perdón y misericordia si no hay a quien perdonar y no hay a quien mostrarle misericordia? Pues sencillo, de la misma manera que aquel hizo una maqueta antes de estar construido el edificio. Tan sencillo como así. Abigail Rosario, te bendiga poderosamente. Te bendiga y Dios bendiga al hermano Pastor Luis Troche, mi amigo y mi hermano de muchos años. No es que seamos viejos, es que nos conocemos hace mucho tiempo. Dios bendiga al hermano Troche, hombre de Dios. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía preparado el plan. Pregunto, ¿para qué? Digo, una mente incrédula, ¿verdad? ¿Para qué Dios va a crear un plan de perdón y misericordia y redención si no hay a quien redimir, no hay a quien perdonar, no hay a quien darle misericordia? No hay nadie que esté perdido que necesite eso. Bueno, Dios lo sabía en su mente infinita. Todopoderoso, Él tiene conocimiento de todo lo que va a suceder, aunque sea de aquí a yo no sé cuántos miles o cientos de años. Digo, eso es lo que la palabra enseña. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que creemos, los que hemos conocido al Dios de la gloria. Aleluya. Pero dice que esa verdad fue manifestada en los postreros tiempos por amor a los creyentes. Por amor a nosotros los creyentes. Es muy interesante saber que Dios invita a compartir esa eternidad con los seres humanos. Mire usted qué maravilla más grande. ¿Usted tiene idea de lo que es eso? Yo estoy seguro que a usted en algún momento dado, alguna persona importante lo ha invitado a comer en su casa. Yo estoy seguro de eso. Por cierto, el hermano Luis Troche me ha invitado a comer en su casa. Y para mí ha sido un gran honor. Y yo he sido invitado a comer en lugares de personas que son gente prominente, gente importante del pueblo. Y así por el estilo. Y uno se siente muy honrado, uno se siente, como decimos aquí en Puerto Rico, un refrán que tenemos, nos sentimos pequeñitos en esos lugares, muy honrados, que personas de esa clase social nos invitan, nos tengan en cuenta para compartir con nosotros un almuerzo o una cena. Entonces, usted sabe lo que es que el Dios de la gloria invite a los seres humanos para que estemos en su casa, en su lugar, junto con Él. Una vez yo le dije esto a un líder religioso de alto rango y poco le faltó para pegarme. Dijo que yo estaba diciendo algo demasiado descabellado, que eso era imposible, que Dios tuviera esas tendencias de invitar a los seres humanos tan malos como somos para estar con Él, porque Dios es perfecto y santo. Y en parte tiene razón Él, porque nosotros en esta carne, en este cuerpo de carne pecaminoso, impuro, imperfecto, no podemos estar en el reino de los cielos. Claro que no. No podemos ver a Dios. La palabra de Dios lo dice. Dice que no hay hombre que vea a Dios y viva. En otras palabras, alguien que lo vea se muere. En este cuerpo no lo podemos ver.
con estos ojos carnales, claro que no. Pero es que la palabra dice que cuando nosotros partamos de este mundo, si somos creyentes, vamos a estar un día, vamos a ser despertados para recibir un cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo glorificado semejante al de los ángeles, transformados, entonces sí podremos ver a Dios, porque vamos a estar en la capacidad espiritual de poder verlo. Y es una verdad irrefutable del Evangelio que nadie lo puede negar. Vamos a leerlo, porque no puedo decir algo que yo no pueda decir aquí. La primera epístola, creo que es la segunda, la primera de Juan. El apóstol Juan dice, sí, la primera, capítulo 3. Amados, se dirige a los creyentes. Ahora somos hijos de Dios. Y todavía nos ha manifestado a nosotros lo que vamos a hacer. En otras palabras, todavía estamos en este cuerpo de carne, en este mundo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de Cristo, cuando se manifieste, venga por su pueblo. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Bueno, eso es lo que dice la palabra. Y yo no puedo decir que eso es una mentira si aquí lo dice. Aquí está diciendo que lo veremos. Y si dice que lo veremos, es porque lo vamos a ver. Y si dice que seremos semejantes a Él, es porque vamos a ser semejantes a Él. Tal como Él es. No es que le vamos a ver un pedacito del cuerpo, la cara nada más, las manos nada más, no. Aquí dice tal como Él es, completo. Y en Apocalipsis capítulo 3 y verso 5, mire lo que dice. Mire lo que dice, qué palabra más bonita. Esperanzadora, motivadora para que busquemos el nombre del Señor de cerca. 3:5 de Apocalipsis, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Es decir, que estaremos viendo al Padre y viendo a los ángeles y viendo a Jesús en una reunión gloriosa, porque para presentarnos al Padre tenemos que estar de frente a Él. Entonces, esa eternidad el Señor quiere compartirla con nosotros, los seres humanos. Lamentablemente, la mayor parte de los seres humanos no quiere aceptar esa invitación. A mí me han invitado a fiestas, gente que yo aprecio mucho, y gente que se suponía que yo fuera a la fiesta, pero no fui. ¿Por qué razón no fui? Entonces, cuando me encuentran, me dicen, despreciaste mi invitación. Y hasta se sienten un poco incómodos. Y yo también me siento incómodo cuando me hacen esa reclamación. Y es feo cuando nosotros despreciamos la invitación de alguien, aunque no tiene que ser prominente la persona, cualquier persona que sea, que nos invite a una fiesta o a un compartir, siempre y cuando sea sano, porque si es un lugar donde va a haber corrupción y inmoralidad, no, simplemente digo que no y se acabó. Me han invitado, pero simplemente digo, ¿cómo tú me invitarás allí si tú sabes que yo soy cristiano, yo soy ministro del Evangelio, tú sabes que yo no quepo ahí? Y ellos comprenden y me dicen, pues está bien, es verdad. Te invito por cumplir porque somos amigos, qué sé yo qué más. Bueno, pero Dios quiere compartir con nosotros su estadía, su lugar, su gloria, su presencia. Y en el capítulo 14 de Juan, Jesús dijo a la iglesia, me encanta esta palabra, dice, no se turben, ustedes creen en Dios, pues crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se lo hubiera dicho. Yo voy a preparar lugares para ustedes. Y cuando me vaya y prepare ese lugar, volveré. Y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. A mí me parece que esta palabra es una verdad irrefutable. Si Jesús dijo que Él quiere que donde Él está, nosotros también estemos, es porque va a compartir con nosotros su lugar, su gloria. Y en el capítulo 17 de ese mismo Evangelio de Juan, Jesús oraba al Padre y le decía en el verso 24,
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. La gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve usted? Dios quiere compartir esa gloria con nosotros los seres humanos. ¿Por qué tanto indagar y preguntar la procedencia de Dios? ¿Por qué tanto preguntar hasta dónde va a llegar? Esa eternidad que dicen cuánto dura, desde cuándo empezó. Eso no son temas que vamos a descubrir el porqué, ni la razón, ni la explicación. Preguntas sin respuestas. No vale la pena enredarnos y entretenernos en eso. Vamos a creer simplemente en que Dios es eterno y que Dios es bueno y que Dios creó un plan de salvación y de perdón para nosotros. Entonces lo que nos toca a nosotros como humanos, como pecadores que somos, es aceptar esa invitación, entender que Él nos ama y nos llama con amor y estar un día dispuestos a servirle. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdese que Dios es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Nadie sabe desde cuándo, ni tampoco sabe hasta dónde. Lo que sí sabemos es que quiere compartir con nosotros su lugar, su gloria. Gracias a todos los hermanos que han estado por ahí y a aquellos que nos escriben y nos saludan después que termina el programa. También puede ver nuestra programación en YouTube, en el canal de YouTube, bajo el nombre de @Jaime Román 7433. Aleluya. Jaime Román, @Jaime Román, empiezo de nuevo, @Jaime Román 7433, para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Padre bueno, te agradezco el privilegio que tú me has permitido hablar tu palabra una vez más. Te suplico que toda persona que haya escuchado esta palabra sea edificado con ello, con esta palabra gloriosa. Y aquellos que la van a escuchar en el futuro también, Señor, tú envíes esa bendición gloriosa que impartes a través de ella. Ten piedad de aquellos que te han conocido y después se tornaron atrás, Señor. Permite que esta palabra sirva como una herramienta útil para abrir su corazón y nazca en ellos fe de nuevo y puedan venir a tus pies nuevamente. Ten piedad, Señor, de aquellos que no te han conocido nunca. Permite que de alguna manera escuchen a algún predicador, Señor, en algún momento, y tú uses a tus siervos y a tus siervas para que esa palabra entre a sus corazones y también puedan venir a tus pies para que un día estemos juntos en el reino eterno y darnos la mano allí y glorificar tu nombre juntos. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendiga Mayra, te bendiga poderosamente a todos los hermanos que están por ahí, hermanos Caraparicio, hermano Lutroche, Dios te bendiga mucho, hermana Abigail y todos los demás que han estado por ahí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Les deseo muchas, que sueñen, que tengan sueños placenteros, muchas bendiciones, que descansen y que sueñen con una caravana de ángeles gloriosos, que usted los ve que están adorando a Dios y que la gloria del Señor se está manifestando en ellos. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el domingo a las 8 en nuestro programa Hubo un Cambio. Y lunes a las 7 de la noche con mi hermano y amigo Pastor Pacho del Valle en el menú de hoy. Aleluya. Dios te bendiga.